De la nada al todo. Bienvenidos al loop número 2, en donde vamos a estar hablando de los antecedentes de la cultura hip hop, hechos importantes que llevaron a la consolidación y creación de esta cultura, la cual lleva 50 años y cumple 50 años en este 2023. Mi nombre es Joseph Q Faces y esto es Hipology. Este loop quiero empezarlo, este loop número 2, quiero empezarlo en 1863. Quiero que empecemos desde allá para que se den cuenta todo el tiempo y la cantidad de años que se tomaron para lograr, digamos, generar un pensamiento libre dentro de hip hop. En 1863 se logra eliminar la esclavitud gracias a Abraham Lincoln, que es el presidente en esta época y acababa de liderar una batalla, un enfrentamiento civil entre el norte y el sur, el cual el hecho era el siguiente. Unos querían seguir con la esclavitud y otros sencillamente no. Unos querían seguir con esta acción y este proceso, ¿no? Y esta tradición, según ellos, de seguir esclavizando al hombre negro porque no tenía ningún derecho para absolutamente nada. Y otra población pensaba diferente y decía, no, hey, ellos tienen los mismos derechos de nosotros, esclavizar es inhumano, debemos darle libertad y seguir el proceso de reconstrucción. Así que Abraham Lincoln logra digamos, abolición de la esclavitud hacia 1863. Y de 1863 a 1877 empieza esta ley de reconstrucción o esta era de reconstrucción en donde se les dan tierras a los afroamericanos, en donde se les permite construir, hacer sus propias vidas, tener sus propias familias y vivir libremente, entre comillas, dentro de la población norteamericana. Sin embargo, esto era simplemente una idea, una falacia, porque se acabó la esclavitud, pero el racismo no. Y Abraham Lincoln es asesinado hacia 1865. Así que ya tenemos un héroe caído, ya tenemos un líder caído en 1865. Vamos a adelantarnos un poquito más hacia 1965, en donde se elimina esta segregación y una segregación dada por la ley de Jim Crow. Jim Crow era un personaje creado en 1828. El nombre completo es John Jim Crow. El personaje era interpretado por un actor blanco, caucásico blanco, llamado Thomas Rice. Este personaje se pintaba la cara de negro, se dejaba los labios blancos y es lo que nosotros conocemos como blackface. Y la forma en que él se enfocaba en este personaje era hacerlo sentir como un personaje tonto, negligente, sin inteligencia y que solo estaba destinado a entretener y servir a la población blanca en ese momento. Se volvió tan popular que para 1828 en el sur de Estados Unidos se crea esta ley de segregación en donde no se le permitía al afroamericano convivir en los mismos espacios que los blancos o los caucásicos. Restaurantes, hoteles, tiendas, universidades, colegios, estaciones de servicio públicas, de gasolinerías, de buses, todo estaba completamente dividido. Así que hacia 1965, volvemos otra vez a 1965, Martin Luther King y otros activistas logran, digamos, como deshacer este tipo de segregación y seguir luchando por los derechos civiles de la población afroamericana y en este momento, ya para esta época, latina también. Los revolucionarios como Rosa Parks, que lograron salirse de las sillas de negros en los buses y sentarse en la silla de los blancos, donde generó toda una revolución, fueron los que motivaron, digamos, esos hechos, motivaron a Martin Luther King a seguir esta acción, a construir y conseguir los derechos civiles, pero hacia 1968 Martin Luther King es asesinado. En 1965 Malcolm X es asesinado. Dos pensamientos diferentes. Martin Luther King
quería, digamos, luchar y conseguir los derechos civiles a través del diálogo, la paz y la aceptación del hombre negro dentro de la población blanca americana. Malcolm X tenía otro pensamiento, decía, listo, entonces denos nuestras tierras, déjenos ir, déjenos ser libres de todo su pensamiento y nosotros poder o volver a África o hacer nuestro propio estado. Y esa era la rabia de Malcolm X. No nos permiten irnos porque nos necesitan, pero cuando nos tienen, nos denigran. Ese era el pensamiento de él. Dos líderes asesinados. Y a eso sumémosle también a John F. Kennedy, que estaba buscando también el mismo proceso, ¿no?, de los derechos civiles, y a su hermano Robert F. Kennedy, que también fueron asesinados, los dos asesinados por estar metidos en esta lucha. Y quiero que también traigan a Bogotá, nuestra Colombia, nuestro país, esos líderes sociales que todos los días son asesinados buscando los derechos de todos nosotros como colombianos, de todas las personas que están siendo afectadas por la violencia y por la injusticia en nuestro país. Es básicamente lo mismo. Volviendo otra vez a Estados Unidos, hacia 1968 empiezan a consolidarse pandillas en Estados Unidos. Y estas pandillas crecen 100 veces más hacia los 70, en donde un grupo de niños, pues no son adultos, es un grupo de niños que busca la forma de defenderse de otras pandillas, crean sus propias pandillas, crean estas organizaciones consolidadas fuertemente, porque tienen presidente, tienen warlord, tienen Gestapo, y sí, tienen Gestapo, pensamientos nazis entre afroamericanos y latinos. Estas pandillas se expandieron por todo Nueva York. Black Spades, Noma Savage, Ghetto Brothers, en fin, un montón de pandillas que, digamos, si ustedes quieren ver un aspecto hollywoodense de esto, les recomiendo que vean la película The Warriors. Can you dig it? Can you dig it? Can you dig it? En esta película van a ver más o menos lo que es las pandillas, obviamente desde un aspecto más limpio, más hollywoodense, ¿no?, más de película, pero como para que lo tengan en cuenta, la vean y tomen de pronto una imagen un poco más vívida de lo que son las pandillas en Nueva York. Documentales también como Rubble Kings, donde ustedes pueden ver todo el desarrollo de las pandillas, las conformaciones de las mismas y demás. Así que para 1970 las pandillas estaban ya consolidadas, el enfrentamiento entre ellas era absurdo. Estamos hablando de un Nueva York y de un Bronx decadente, lleno de violencia, lleno de droga, porque la heroína también estaba completamente inmersa en la sociedad afroamericana y latina, en donde llegaba la droga de la nada, y muchos dicen que era el FBI, la CIA, el mismo gobierno norteamericano, bajo los esquemas de Ronald Reagan, de Nixon y Bush. La droga estaba por todo lado, el enfrentamiento entre pandillas, la decadencia era absurda. Así que habían grupos de personas que estaban enfocadas en querer cambiar esto. Y es aquí donde The Ghetto Brothers, una de las pandillas más grandes de Nueva York, tenía alrededor de 1000 miembros, un poquito más, empezó a cambiar su ideología de seguir este enfrentamiento entre sus propios hermanos y hermanas y más bien buscar la paz y reformar la comunidad y empezar a hacer un cambio social. Así que los Ghetto Brothers, por medio de la música y por medio de todas las estructuras, digamos, políticas, de paz y demás, buscaban este tipo de procesos. Sin embargo, muchísimos factores estuvieron en contra de ellos. Uno de esos factores fue la muerte de uno de sus líderes pacifistas, Black Benji. Karate Charlie, el líder de los Ghetto Brothers, y Benji Meléndez, que era el warlord de los Ghetto Brothers, estaban a punto y al borde de ir a la guerra. Sin embargo, fue un hecho importante, ¿no?, donde se acercan a la mamá de Black Benji y le dicen como, hey, estamos preparados, todos estamos preparados para ir a vengarnos. Y la mamá de Black Benji dice, hey, pero mi hijo murió por la paz, no por la guerra. Así que eso también les elimina un poco ese impulso de ir a la guerra y más bien convocan a todas las pandillas de Nueva York a una asamblea en donde se reúnen más de 100
personas, 100 líderes, entre esos warlords y jefes de diferentes pandillas, y logran la paz después de horas y horas de charla, en donde muchos obviamente estaban exponiendo casos, hey, tú mataste a un hermano mío, no, tú mataste a un primo y demás, y los Ghetto Brothers dijeron, vamos a dejar esto atrás, no vamos a buscar represalia, vamos a hacer las cosas bien, por favor, busquemos la paz. Se logra consolidar unos parámetros, unos ítems que si ustedes los quieren investigar en otro loop, en otro capítulo, se los puedo leer para que entiendan y sepan cuáles eran, digamos, estas leyes de paz dentro de la comunidad de las pandillas o dentro del gremio de pandillas en Nueva York. Sin embargo, no fue suficiente. Todavía existían enfrentamientos, todavía existían actos violentos, muertes y demás, pero obviamente el ambiente era diferente porque ya nadie lo estaba buscando, ya todo el mundo quería ir por otro lugar. Durante años se ha buscado la forma de eliminar a la población afroamericana y latina. eh, por medio de la heroína, vuelvo y lo repito, o si no, también buscando el enfrentamiento entre ellos mismos. Así que aquí se dieron cuenta todos de que el enemigo era otro, el enemigo no eran ellos y que tenían que trabajar en pro de la sociedad y de ellos mismos. Y dentro de esa reunión hay un personaje llamado África Bambata, el cual nombramos en el loop anterior, en el loop número 1, donde hablamos de la palabra hip hop, y nombramos al señor Lance Taylor, más conocido como África Bambata. Y en esta reunión también está él como jefe de guerra, como warlord de los Black Spades. Siendo warlord de los Black Spades, él era un líder nato. Él, digamos que como buscaba el diálogo entre otras pandillas, así que logró conformar también o ser parte de otras pandillas, Nomad Savage, entre otros, y logró unificar a varios líderes de pandillas, ¿no? Sin embargo, digamos el término de Bambata o África Bambata. El término de Bambata primero significa líder afectuoso en Zulu. ¿Y de dónde nace el nombre? Él ve una película en su juventud, ve una película llamada Zulu, en donde el líder como tal de toda esta guerra que se genera dentro de la película, en donde los africanos quieren liberarse del yugo inglés y está este enfrentamiento y finalmente los africanos ganan y el líder se llama Bambata o le dicen Bambata y eso es lo que significa líder afectuoso. Entonces él toma este nombre y dice esto es lo que tenemos que hacer dentro de nuestra comunidad, se va con esta ideología, como con este enfoque. El África o el término de África es porque en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, había una competencia de ensayos y el que mejor escribiera un ensayo, al principio el primero que también lo ganó era sobre la India y el que ganaba iba a la India, no se interesó, de pronto se enfocó en otras cosas, pero este que era de África lo ganó, se interesó, se fue a África, en donde conoció a los líderes africanos y se dio cuenta que, digamos, lo que estaban viviendo en Nueva York, prácticamente en África se llamaban tribus, y que la gran diferencia dentro de las tribus y las pandillas es que las pandillas estaban divididas, pero las tribus no. Entonces él se lleva esta ideología, se coloca el África Bambata y empieza a trabajar en pro de su sociedad, ¿no? De su comunidad, y tomando, digamos, el ejemplo de los Ghetto Brothers, ya que los Ghetto Brothers fueron los primeros en hacer los block parties. Y ojo con este término, block parties, es un término que van a encontrar en todas sus investigaciones de hip hop. Y los Ghetto Brothers fueron los primeros en hacer estas fiestas donde colocaban la electricidad de los postes de luz y se robaban la electricidad de los postes de luz y tenían, digamos, como sus sonidos, sus guitarras, sus instrumentos, y por medio de la música unificaban a las personas, unificaban a las pandillas, así que nadie iba pensando en colores, nadie estaba pensando en enfrentarse, simplemente en bailar, en divertirse y ya. Así que África Bambata toma este elemento, siendo un líder nato, lleva a todas las pandillas a unificarse, cambian el término de Black Spades y nace, digamos, como un protagonista importante, una respuesta positiva, que es la organización de The Bronx River Organization. Esta es una organización que se crea antes de la Zulu Nation, y The Bronx River Organization estaba enfocada en la fomentación de la paz,
y la evolución de la misma dentro de la comunidad. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta, digamos, como todos estos aspectos. Más adelante, hacia 1977, 76, se crea la Zulu Nation y la Zulu Nation nace precisamente de unificar, ahora sí ya con términos, de unificar a MCs, raperos, DJs, B-Boys, todos en una sola organización. Esta organización estaba conformada por jóvenes que estaban escapando de las pandillas también y que querían un mejor vivir, jóvenes que querían dejar sus nombres en las paredes. Al principio no era un tema político ni revolucionario, solo querían ser conocidos, querían dejar su nombre en la pared. Lo mismo los B-Boys, MCs, DJs, todos querían salir de este mundo de las pandillas y generar otro ambiente. Así que la Zulu Nation se conforma bajo estos elementos y más adelante se llama hip hop. Obviamente también lo vimos en el loop número 1, donde hablamos del término y de la palabra hip hop, de dónde viene como tal, para que si quieren ir a ver el loop número 1, el capítulo número 1, les voy a dejar el link y si no, en mi página de Spotify también pueden ver los capítulos como tal. Hacia 1977, que este es un aspecto negativo, pero hay que contarlo. Y en 1977 viene un apagón brutal, fuertísimo, donde queda 24 horas, Nueva York entera queda 24 horas sin ninguna luz, ninguna seguridad, ni absolutamente nada. Y es uno de los mayores saqueos de la historia en Estados Unidos. Se robaron tornamesas, se robaron sound systems, se robaron todos los equipos para producir música, así que para 1976-77 había muy pocos grupos haciendo block parties o fiestas o haciendo toques en vivos y demás. Entre esos, la triada, los que se conoce como la triada, que es Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa y Kool Herc. Después hablaremos de eso. Y ellos eran como que los que lideraban, eran unos poquitos que lideraban y tenían a sus MCs, tenían sus B-Boys y demás. Pero después de este apagón de 1977, todo el mundo tenía consolas y equipos, tornamesas, faders, en fin, tenía absolutamente todo para empezar a hacer sus propios proyectos. Así que hacia esta época se empezó a masificar ya desde un punto, digamos, de música, desde un punto y un enfoque de MC, de DJ, todo lo que es hip hop y la gran mayoría de artistas yo creo que le deben muchísimo a este apagón. Hay que nombrarlo, yo sé que es algo negativo, pero hay que nombrarlo. Así que quiero que hagamos un recuento, ¿no? Hasta la conformación de la cultura hip hop en el 77 y el nombre cuando lo recibe ya legalmente y formalmente hacia los 80s y de ahí en adelante toda la conformación de todo lo que ha hecho la Zulu Nation, el hip hop como cultura y como hacia el 2001 viene, digamos, como estas acciones de la paz y cómo se muestra en las Naciones Unidas el hip hop como un movimiento cultural pacífico y todo enfocado en esto. Quiero que vean toda esta historia y estos antecedentes. De la nada al todo, aquí es, de la nada al todo. Después de años de segregación, de injusticias, después de años de mantener a la población afroamericana marginada, sometida, a la población latina sometida, después de muchísimo tiempo, llega la conformación de hip hop. Es una voz que no se ha podido callar, es una voz que sigue en revolución, es una voz que sigue en constante diálogo con la comunidad y con la sociedad. Nuestro país, afortunadamente, y Latinoamérica y el mundo se vio y se ha visto beneficiada por esta cultura. Todos despertamos colectivamente cuando nos dimos cuenta de la problemática que tenemos en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Como hoy en día personas que tienen diferentes pensamientos, diferentes colores de camiseta, se matan entre ellos. Líderes sociales asesinados constantemente. Violencia en nuestras calles e injusticias. Yo digo que pese a que el Bronx vivió esto en los 70s, en el 2023 Colombia sigue viviendo exactamente lo mismo.
Los espero en el loop número 3. Espero esta información haya sido de vital valor para todos ustedes. Por favor, si les gusta esta información, compártanla en YouTube. Por favor, denle like a los videos, dejen sus comentarios de los temas que quieren que de pronto yo hable dentro del canal. En Spotify, porfa, denle compartir, observen todo lo que se está haciendo en las redes por medio de Hipology. Y nada, Joseph Q Faces, loop número 2, de la nada al todo, el punto número 0, hip hop. Chao, chao, gente.